En el devocional anterior consideramos la epístola de Santiago. Hemos tenido una vista general de esta epístola. Hemos considerado a su autor, Jacobo o Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Deben saber nuestros oyentes, ¿verdad?, que el Señor Jesús tuvo un buen número de hermanos, y en los evangelios aparecen los nombres de 4 de ellos, y luego Mateo dice: no están todas sus hermanas con nosotros. Quiere decir que Jesús tuvo una familia grande, estuvo en medio de una familia grande, lo cual demuestra, ¿verdad?, lo que era lo normal en una familia judía, tener muchos hijos. Para ellos no era como ahora tener 1 o 2. La mujer más agraciada en la sociedad era aquella que tenía más número de hijos. Entonces ellos consideraban a los hijos como una gran bendición. Qué tristeza que hoy día los hijos sean estorbos para la diversión de tanta gente que, en lugar de pensar en formar una familia, piensan en comprar cosas caras, lujosas y divertirse, en medio de una sociedad con un espíritu hedonista nada más. Pero tener hijos es una gran bendición, y Jesús estaba en medio de una familia numerosa, y es mi opinión que por lo menos eran 10 hermanos. Estamos hablando 4 varones, normalmente hay más niñas que varones. Es muy probable que haya tenido Jesús unas 6 hermanas o 4 hermanos varones. Bueno, pero bueno, no es el tema de hoy. Estuvimos considerando el asunto de este hombre que era muy estricto, y su estilo es un estilo prácticamente copiado de su Señor, quien en la carne fue su medio hermano, pero en lo espiritual, una vez que logró ver con claridad quién era Jesús, él se dio cuenta que era el Hijo de Dios, y dejó de criticarlo, dejó de burlarse de él, y empezó a seguirlo, a imitarlo. Ahora imagínense ustedes, siendo Jesús el hermano mayor entre ellos, cuántas lecciones debió dar a sus hermanos, cuánto debieron aprender de él, y este era uno de ellos, aparte de Judas, no el Iscariote, pero sí también otro hermano de Jesús. Bueno, y su tono pues es el mismo, y es muy estricto, es un respetuoso y practicante de la ley en su sentido espiritual, ¿verdad?, en lo que es el espíritu de la ley, que exaltó tanto el Señor Jesús en la ley, en el Sermón del Monte. Bueno, pues aquí lo tenemos hablando de tantos temas que vamos a estar considerando. Ya consideramos el primero la vez anterior, que fue el sufrimiento, la prueba. Y vimos que el cristiano pues normalmente está en prueba, y que las pruebas son variadas. Es toda una gama de pruebas. Vimos así como el arco iris tiene una serie de colores, hay un color diferente, ¿verdad?, para cada prueba, y para la necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida hay una prueba diferente también, la cual Dios nos va a traer. Ni siquiera tenemos que pedirlo. Yo jamás he oído a un hermano, y jamás oraré yo así: ay Señor, fíjate que ya tiene tanto tiempo que no sufro nada, hace tiempo que la estoy pasando bien, ¿no podrías mandarme una prueba por ahí? Yo jamás oraré así. De hecho, quien les habla es como usted, ¿verdad? Es frágil,
y me da mucho temor pasar por ahí. Pero sé que cuando Dios así lo decide, es como un propósito muy santo. Sé que será para mi bien porque creo lo que dice la palabra. Por los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tengo que creer la palabra, la creo con todo mi corazón. Y además sé que es algo en lo cual el Señor ha de glorificarse. Y eso es muy importante, que Dios se glorifique en todas las cosas que nosotros hacemos, pasamos. Bueno, pues aquí tenemos el propósito de la prueba. Vimos que produce paciencia y que nos trae a la madurez hasta que lleguemos a la perfección, es decir, madurez espiritual. Sabemos que la perfección total aquí en este mundo, mientras estemos en la carne, pues no lo lograremos. Pero la palabra de Dios nos impulsa a apuntar hacia allá. Y el Señor Jesús así lo dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces hacia allá debemos apuntar nosotros. Recuerden que el apóstol Pablo, él mismo dice a los filipenses: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Ahí es donde está el premio que Dios tiene para nosotros. Debemos proseguir, hermanos. Entonces, damos gracias a Dios por esa bendición de las pruebas. Pero hoy vamos a hablar de algo diferente que toca aquí en su primer capítulo. Santiago también está en los versículos 5 al 7. Doy lectura a estos versículos. Versículos 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Creo que también es uno de los propósitos de la prueba, pues es hacernos sabios. Y Dios a través de estas cosas nos va entrenando, nos va capacitando, nos va moldeando, va forjando el carácter de su Hijo en nosotros. Pues así dice el texto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Cuidado que tenemos falta de sabiduría, ¿verdad? ¿Cree usted que tiene falta de sabiduría? ¿Usted se siente sabio? ¿Cómo se siente usted? ¿Siente que usted ya las puede solo? ¿Que no necesita consejo? ¿Que ya usted es una persona madura, ya llegó a la perfección? Pues si ni Pablo mismo creyó haber llegado a ella, imagínense ustedes y yo. Imagínense. Bueno, pero si alguno tiene falta de sabiduría, claro que sí, podemos estar de acuerdo con el Señor que tenemos falta de sabiduría. Dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la promesa. Es una buena petición. Yo difícilmente oigo en las reuniones de oración, en las peticiones de oración: hermanos, oren por mí para que Dios me dé sabiduría, porque últimamente he estado actuando de manera muy mal. No he reaccionado correctamente ante las situaciones irregulares de la vida. He tenido conflictos, he tenido problemas y no he actuado de la manera más correcta. ¿Podrían orar por mí para que Dios me dé sabiduría? Es muy raro que escuchemos este tipo de oraciones, de peticiones. Sin embargo, son las peticiones que a Dios le agrada contestar. Imagínense que uno se humille, reconozca: el Señor, últimamente he estado actuando como una persona imprudente, no me siento bien porque no he actuado de manera correcta. Ay, Señor, dame sabiduría. Bueno, pues aquí está. Dice que la debemos pedir a Dios y que Dios promete darla, y darla abundantemente, y tampoco reclamará por ello. Él lo va a dar, Él da la sabiduría. Son oraciones que le gusta, como oraciones como: ay, Señor, hazme dadivoso, Señor, dame amor en mi corazón para
aquellas personas que no me quieren bien, dame sabiduría, ahora dame sabiduría. Ahora, ¿cómo pedir? Bueno, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, si vamos a pedirle a Dios sabiduría y cualquier cosa, pues debemos pedirlo con fe. Ahora, sé que este pasaje es mal empleado hoy día. Ya ves, dice aquí que debemos pedir con fe. Entonces, si tú te enfermas, debes creer que ya estás sano y debes decretar salud y debes declarar que ya estás sano y recibirlo por la fe. Bueno, pues esto es lo mismo que enseñan los practicantes de las doctrinas metafísicas, ¿verdad? Allá en la India, en el mundo, que es tan popular esto. Hoy día en la televisión lo puedes ver a cada rato, cómo se piensa que si tú piensas positivamente, eso te va a venir, que puedes tener buenas vibras y malas vibras y cosas así por el estilo, te dicen. Entonces esto es muy positivo, levántate con el pie derecho, sé positivo, decreta que va a venir la felicidad, decreta que va a venir la abundancia, decreta que va a venir la salud, porque lo que tú digas se va a hacer. No es así, no es así. Al contrario, Santiago nos hace ver más adelante que cuando queremos hacer cosas o planeamos hacer cosas, debemos hacerlo siempre y cuando, lo vamos a lograr siempre y cuando Dios así lo quiera. Hay de aquellos que dicen vamos a ir a tal lugar y vamos a comerciar y traficaremos y ganaremos y todo lo demás, cuando no sabéis, ¿verdad?, qué será del día de mañana. Entonces, por lo cual sería mejor decir si Dios quiere. Si Dios quiere, iremos y negociaremos y traficaremos y ganaremos. Pero eso es si es la voluntad de Dios. Ahora, aquí es cuando Dios mismo se presta, cuando Dios mismo propone algo, créanme que esto va a suceder. Y puede incluirse ahí la restauración de la salud de alguna persona, de algún familiar, de algún hermano, la salud de uno mismo. Cuando es Dios el que propone eso en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo que se confirma aquí con la palabra y el Espíritu dentro de nosotros nos da esa certeza. Créame que eso va a suceder. Y es cuando debes en verdad creerle a Dios, no dudar, porque cuando algo viene de Dios va a suceder. Él está comprometido consigo mismo. Lo que Él dice se cumple. Que la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, no es hombre, ni es hijo de hombre para que mienta. En Dios su sí es sí, y su no es no. Entonces podemos confiar en el Señor. Y ahora esta es una buena petición. Él está avalando una petición así. ¿Quieres ser sabio? Bueno, pues pídeselo. Pero pues vamos antes de saber qué vamos a pedir, ¿verdad?, debemos ver qué es la sabiduría. Y hay tantas opiniones, ¿verdad?, de lo que es la sabiduría. Un personaje muy distinguido en la historia, ¿verdad?, por inteligente y sabio también, ¿verdad?, dijo las siguientes palabras con respecto a la sabiduría. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Esto dijo el señor Einstein. ¿Qué definición más tenemos? Bueno, pues les doy otra más. Es
la sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena y decir para hacer las cosas correctas. Esta es otra definición de la sabiduría. Es la habilidad de elegir las metas, ¿verdad?, y hacer las cosas correctas. Habilidad para elegir las metas que valen la pena. Dicen que lo que viene en la vida viene a ser el resultado de una decisión correcta o incorrecta. Debemos ser sabios para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría y la inteligencia? Bueno, a veces se confunde, ¿verdad?, la inteligencia con la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. La sabiduría es la habilidad para dirigir las metas que valen la pena. Es decir, para hacer las cosas correctas. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento. La sabiduría tiene que ver más bien con los valores. Una persona puede ser muy inteligente, pero no ser sabia. Y hay personas que pueden no ser tan inteligentes, pero son sabias, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio, aunque algunos opinan que el cúmulo de la inteligencia equivale a la sabiduría. No lo creo, ¿verdad? El diccionario léxico.com ahí de la Universidad de Oxford dice: facultad de las personas. Esta es la otra definición. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Me hace más correcta, porque es una definición mucho más corta que la del señor Albert Einstein. Creo que resume todo. Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia, acierto. Bueno, hace unos momentos tuve que hacer uso de sabiduría, ¿verdad?, porque fui a buscar el pan y estaba estacionándome cuando pasó una camioneta enorme, ¿verdad?, junto a mí. Y cuando pudo haberme dado espacio para colocarme bien donde estaba estacionándose el paso, pero rozando mi unidad, y yo digo, ay, qué bueno que anoche acabo de estudiar, meditar con respecto a la sabiduría, porque debo poner en práctica lo que estuve meditando anoche. Bueno, ahí es donde se pone en práctica la sabiduría que Dios da a través de su palabra. Y como respuesta a la oración, dejarás de meterte en problemas, en tantos líos, cuando aprendas a ser sabio. La palabra de Dios habla mucho de este tema. Nos presenta casos de personajes que fueron sabios y nosotros podemos aprender de todo ello, de ellos, ¿no? Pero más importante aquí es qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, con respecto a la sabiduría. ¿Qué dice la Biblia de la sabiduría? Bueno, tenemos que apegarnos aquí a la palabra de Dios. El pasaje nos muestra que la fuente misma de la sabiduría es Dios, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios nos dice que debemos pedir a Él sabiduría, es porque en Él está la sabiduría, ¿verdad? Toda la sabiduría está en Él. Ahora, lo que el mundo llama sabiduría no siempre coincide con lo que Dios llama sabiduría en su palabra. Entonces, si la fuente es Dios mismo, es a quien debemos acudir para encontrarla. Él es infinitamente sabio y es a Él a quien la debemos pedir. Además, es muy generoso para darla. El pasaje nos da esa promesa, y sabemos que es una promesa firme. Dios es generoso en ello, porque estamos pidiendo algo que es de acuerdo a su voluntad.
y si es de acuerdo a su voluntad, Él está de acuerdo a hacerlo. Así lo dice Juan en su primera epístola, que si nosotros pedimos según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esto entonces es una petición de acuerdo a su voluntad y Él nos va a responder. Él es generoso para darlo y además lo dará sin reproche. Lo dará con generosidad, que es con abundancia, y además lo dará sin reproche. Esta palabra la explica en su diccionario James Strong como algo de atacar, molestar, reconvenir. Eso es reprochar, es la traducción de este término que se traduce reproche en nuestra versión. Es sin atacar, entonces sin molestar, sin reconvenir. Él no te va a estar diciendo, ay, mira que te di demasiada sabiduría, te voy a quitar un poquito, ¿no? Él lo que da, lo da y ya. Es para nuestro bien, es para su gloria, es una buena petición. Ahora, Santiago promete que nos será dada. Sí. Pide sabiduría, Dios te la va a dar. Pero hay una condición. Y la condición está en el versículo 6. Pero pida con fe. Y el mismo pensamiento lo repite al decir no dudando nada. ¿Qué es pedir con fe? Pues creyendo que lo vas a recibir. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Y esto es en todo, no solamente cuando pedimos fe. Es cuando Dios propone más peticiones en nuestro corazón y motivos por los cuales debemos estar orando constantemente. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque si vamos a Dios a pedir algo y dudamos que Él tenga la capacidad de dárnoslo o que no nos los va a querer dar, y empezamos a tener malas ideas con respecto a nuestro Dios, lo vamos a ofender. Él va a decir, pues con más razón, pues ahora no te lo doy. ¿Verdad? Vienes y me pides, tú dudas que yo te lo pueda dar, pues estás mal. Debes creer que yo te lo puedo dar y te lo voy a dar en abundancia y no te voy a reconvenir por eso, no va a haber reproche alguno. Pida con fe. Ahora, los lectores de Santiago entendieron esto de la sabiduría como el entendimiento de habilidades prácticas que eran necesarias para vivir la vida para la gloria de Dios. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo repito, cuando los lectores de Santiago oían esto, leyeron esto, ellos sabían que estaba hablando del entendimiento de habilidades prácticas que eran necesarias para vivir una vida para la gloria de Dios. No era fácil ser cristiano en esa época. Miren, aquí no era una sabiduría de especulación filosófica a lo que se estaba refiriendo Santiago, porque él no habló como los filósofos de aquella época. Ya ven ustedes que la filosofía griega estaba todo lo que da. Los padres de la filosofía de unos 400 años atrás dejaron toda una estela de conocimiento y cosas de las cuales los hombres se jactaban por leer a un Sócrates, a un Aristóteles, a un Platón, a un Diógenes. Ellos se ufanaban de haber sido la cuna de la sabiduría del mundo, pero pues no es allí el apóstol Pablo cuando habla de la sabiduría. Y se refiere a la filosofía griega. Él le llama la falsamente llamada ciencia. Entonces, es la falsa sofía,
porque viene la palabra sabiduría, Sofía en griego. Entonces, no es la que el mundo profesa, no es la que el mundo cree, no es toda esa serie de especulaciones filosóficas heredadas por los grandes padres de la filosofía griega. No, eso se quedó muy corto a la filosofía del Evangelio, muy corto. No era entonces una sabiduría de especulación filosófica, sino la sabiduría conferida en los puros y apacibles absolutos de la voluntad de Dios revelada en su palabra y vidas, ¿verdad? Esta es la opinión de John F. MacArthur. No era una sabiduría de especulación filosófica, sino la sabiduría contenida en los puros y apacibles absolutos de la voluntad de Dios, revelada en su palabra y vividas también. Bueno, ¿quieres hacerte sabio? Aquí tenemos entonces la manera, la clave, el secreto para encontrar la sabiduría, para hacernos verdaderamente sabios, es metiéndonos a la palabra de Dios. ¿De dónde vamos a aprender? Pues de la palabra del Señor. Y si en lugar de leer la palabra, meternos a la palabra de Dios, interpretarla lo mejor que podamos, con toda la serie de ayudas que podamos tener, adquirir, que tengamos a la mano para conocer la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, bueno, si no lo hacemos así, no vamos a ser sabios nunca. Y es muy interesante ver que aún dentro del ambiente cristiano es muy escasa la sabiduría, tal como lo pregona la Biblia, como lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos iglesias donde las cosas no se están decidiendo con respecto a la palabra. Es más, hay organizaciones cristianas o pseudo cristianas que piensan que incluso la Biblia ya es un libro que se volvió viejo, obsoleto, y creen que tanto la iglesia como la Biblia hay que actualizarlas, hay que ponerlas al nivel de la sociedad posmodernista. Debemos actualizarnos, debemos cambiar muchas cosas, ¿verdad?, por tal de actualizar la sabiduría divina. Es ridículo hablar así, es una contradicción de términos, porque yo no puedo actualizar la sabiduría divina. Lo que la palabra de Dios dice es tan actual ahora como lo fue hace 5,000, 6,000 años. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y este libro es actual, su mensaje es actual, todo lo que dice es actual. Agrede a la carne, agrede el pecado, la injusticia humana, todo lo que va contra ella, contra la sabiduría de Dios, agrede la palabra de Dios. Nosotros debemos estar con ella siempre. Entonces no hay por qué actualizar la palabra de Dios, ponerla al día, no. Al contrario, debe irrumpir la palabra de Dios con su sabiduría en la cultura actual y poner las cosas en orden y decidir esto se debe hacer así porque así lo enseña la palabra de Dios. ¿Dónde puede haber más sabiduría que en la palabra de Dios? Dios es un ser infinitamente sabio, no hay nadie como Él para decidir cómo definir las cosas, cómo hacer las cosas, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Bueno, ser sabio en términos bíblicos es conocer y entender la piedad. Aquí vamos a entrar a terreno ya más práctico. Ser sabio en términos bíblicos
es conocer y entender la piedad y hacer lo que agrada a Dios. Esta es una definición en la Biblia de Ginebra. Es una Biblia comentada, llamada Biblia de Ginebra, muy antigua, pero con gran contenido espiritual aquí en sus aseveraciones. Fíjense lo que dice Hebreos, el libro que está antes de Santiago, precisamente en el capítulo 5 y el versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Capta ustedes sentir de este versículo? Se lo leo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El escritor a los hebreos tenía en sus receptores de la epístola personas que no habían madurado por no haberse esforzado en su vida espiritual, por no disciplinarse en meterse con el Señor y hacer las cosas como convienen. No habían crecido y había cosas de las cuales a él le interesaba hablar con ellos y no se las podía explicar porque les iba a hacer daño. Eran todavía niños espiritualmente. En el terreno físico, en lo físico, ¿verdad? A un bebé le das un trozo de carne, se indigestiona, ahora lo matas. Y también en el terreno espiritual, si haces lo mismo con una persona nueva que no tiene gran capacidad de discernimiento bíblico, tú le empiezas a hablar de doctrinas fuertes y lo indigestas. Ahora, eso es normal con una persona nueva. El problema es que tenemos personas de 10, 20 años en las iglesias y todavía su manera de pensar y reaccionar es la de un bebé espiritual. ¿No será usted uno de ellos? A propósito, uno de esos niñitos que reaccionan con cualquier cosa y anda haciendo sus berrinchitos ahí en la iglesia y se anda peleando usted con medio mundo. Pues qué pena, ¿no? Usted debe crecer, usted debe madurar. Observe usted las palabras del escritor. Si fue Pablo, bueno, pues entonces fue Pablo. Muy probable que Pablo haya escrito este libro. Dice desde el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, ese es el problema de la gente. Van a la iglesia y están platicando, están viendo su celular en lugar de concentrarse en la palabra, por eso nunca aprenden. O todavía no saca el pastor el versículo sobre el que va a predicar, en donde va a basar su tema, y ya están bien acomodaditos para dormirse. Van a dormirse a la iglesia, y qué tristeza. Qué gente tan difícil. De estos habla el escritor aquí a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no les da vergüenza. Lo está diciendo el escritor aquí, que no les da pena, no les da vergüenza. Ya tienen tanto tiempo y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! ¡Qué terrible gente! Yo no sé por qué hacen desperdiciar tanto el tiempo de los pastores, misioneros, maestros. Este tipo de gente debería estar en la cantina o haciendo el pecado a todo lo que da, ya para que al fin le aproveche cuando llegue al infierno, le sepa. Pero nada más hacen perder el tiempo a uno. Miren, qué tremendo, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ojalá usted sea uno de esos que ya puedan aguantar doctrinas fuertes, puedan hablar de temas difíciles y puedan aportar también ustedes. Pues yo leí acá en este libro y leí en este comentario y
y busqué en internet y encontré esto, hermanos, miren. Qué bendición tener hermanos así. Se les pueden confiar ministerios dentro de la iglesia, incluso el de la enseñanza, porque son hermanos que se han preocupado por aprender la palabra de Dios. Dice, estos han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, bien, fíjense, en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia de Ginebra, ser sabio en términos bíblicos es conocer y entender la piedad, es esa vida piadosa, es esa vida, no se habla aquí tanto de qué tanto hemos metido conocimiento acá en nuestra cabeza, en nuestra mente, sino lo que ese conocimiento produce en la práctica, que es una vida recta, una vida santa, una vida sabia, es una vida de servicio, de entrega al Señor, haciendo lo que agrada al Señor. Bueno, también existen otros tipos de sabiduría. Voy a concluir con estos pensamientos. Dice, existen otros tipos de sabiduría, según Santiago. En el capítulo 3 de Santiago, versículos 15 y 16, dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces hay una que desciende de Dios y otra que no. Dice, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdadera sabiduría de Dios no es aquella que dice, vas a ver, me la hiciste, me la vas a pagar, esto no se va a quedar así, y me voy a desquitar, y ya te veré, y vas a ver. Bueno, esa sabiduría no viene de lo alto. Santiago empieza hablando desde el versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Vamos a ver, ¿quién es sabio? ¿Quién tiene entendimiento bueno y quién tiene sabiduría? ¿Quién ha acumulado en verdad sabiduría en su vida? ¿Quién la tiene? Bueno, pues muéstrelo por su buena conducta. Ya ve cómo la Biblia de Ginebra tenía mucha razón al definir la sabiduría así, que es la práctica de la vida piadosa. Es cuando la persona en verdad se integra con Dios y empieza a pensar, a reaccionar, ¿verdad?, dirigido por Dios y no por el mundo, no por su carne, no por el mismo diablo. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Es una contradicción un cristiano lleno de celos amargos, lleno de envidia, de celos, de enojo, de pleito, ¿no? Y que vas a ver y que me la vas a pagar y te voy a decir tus cosas y no. Nos hace falta sabiduría, mis hermanos. ¿Qué está pasando? Cuando una persona actúa así, ¿qué está demostrando? ¿Qué tipo de sabiduría está usando? Dice, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios. Ahora, estamos faltos de sabiduría, dice Santiago, hay que pedirla a aquel en donde está la fuente de la sabiduría. Y cuando Dios te dé de su sabiduría, cuando Dios te haga sabio, vas a actuar de diferente manera, ¿verdad? Porque la sabiduría que Dios da es pura, es pacífica, es amable, es benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No es que primero voy y te abrazo, ya hermano, no te preocupes, ya todo pasó, ya no te voy a decir nada, ni te voy a hacer nada, pero por dentro estás sintiendo que te quema el coraje, que te quema el enojo, el resentimiento, el rencor, el odio. Ay, sí, pues ya hice las paces con esta persona para no tener más problemas con él, pero la verdad es que lo veo y no lo soporto. Como se dice coloquialmente, ¿verdad? Lo masco, pero no lo trago, la verdad. No puedes actuar así con un hermano en Cristo. Haya hecho lo que haya hecho, tu deber es perdonarlo. Y si eres sabio, si tienes esta sabiduría, lo vas a hacer. Entonces, Dios nos capacita para ello. El problema es cuando nos llenamos de celos amargos, cuando nos llenamos de contención y perturbación, y viene como resultado toda obra perversa. Al rato nos andamos desquitando, al rato andamos haciendo cosas y hablando cosas que no debemos. ¿De dónde viene esta sabiduría? Bueno, dice que es, en primer lugar, es terrenal. En segundo lugar, es animal. Y en tercer lugar, es diabólica. Puede que esté aquí, es esto, un solo bloque, de un solo pensamiento, ¿verdad? Tenga que ver con lo mismo. Tiene que ver con que todo esto, si no viene de Dios, pues viene del mal. Y después de todo, ¿quién está reinando en este sistema de pensamiento maligno, perturbador, perverso, diabólico? Bueno, pues ya lo dije, es el enemigo de nuestras almas, es Satanás. Entonces, cuando actuamos así, estamos así con celos amargos y con contención en nuestro corazón, estamos actuando entonces de manera terrenal. Estamos actuando como un animal. ¿Usted ha visto a los perros cuando están comiendo? Cómo se agreden los unos a los otros. Mientras no estén comiendo, pues puede que anden correteando por ahí, anden jugando, pero ponles la comida y que tengan hambre, llegue a la hora de comer y ponlos juntos y verás cómo van a empezar a gruñirse el uno al otro y van a empezar hasta que se revuelcan, ¿verdad? Enojados, porque pues, no quiere quitarle la comida al otro, no quiere que el otro se le adelante. Y si se da usted cuenta, está uno cazando al otro a ver si se descuida y deja por ahí la presa que le tocaba a él o el hueso que le tocaba a él, o aunque no le toque, ¿verdad? Se descuida el otro y se lo agarra. ¿No actuamos acaso nosotros así, hermanos? Esa sabiduría, ¿de dónde viene? Es del mundo, es animal también, y además es diabólica. Qué terrible que andemos actuando como gente diabólica, porque no hemos crecido lo suficiente, no hemos madurado lo suficiente como para hacer las cosas bien. Entonces, tipos de sabiduría abundan, son populares en el mundo. Si alguien te hace algo, desquítate, ¿verdad? No te dejes. Bueno, si andas sintiendo una presión dentro de ti, tienes enojo, alguien te ha causado enojo, no lo guardes. Tienes que sacarlo para liberar toda esa energía negativa que hay dentro de ti. Grita, insulta, ¿verdad? Sácalo porque te va a hacer daño. Bueno, yo te tengo una solución mejor. Pues no te enojes. No, pero ¿cómo no me voy a enojar? A mí me hacen enojar. No, nadie te puede obligar a enojarte, ni el mismo diablo. ¿Y sabe usted por qué somos tan enojones? Porque nos encanta enojarnos.
Eso nos fascina, enojarnos. Y si nos enojamos, vamos a buscar la manera de desquitarnos de alguna manera. Decir, ay no, pero en un cristiano eso no. ¿Cómo no? Yo lo he visto muchas veces. Y lo he sentido en mi persona. He querido a veces desquitarme de lo que dicen de mí o de lo que me hacen. Y gracias a Dios, conozco la palabra de Dios, tengo temor en mi corazón, si no ya me hubiera yo peleado con medio mundo. Pero no es así, hermanos. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Bueno, ya tenemos aquí, entonces, entendido qué es lo que debemos buscar. ¿Cómo? Buscar la sabiduría, mis queridos hermanos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él es la fuente de la sabiduría y Él te va a hacer verdaderamente sabio. ¿Quieres ser sabio? Métete a la palabra de Dios, medítala, intenta practicarla, métete a ella. Hay muchos ejemplos de hombres que fueron así. Y ahí está Job, ahí está el libro de Job, ahí están los libros donde se habla de la sabiduría. Métete a la palabra de Dios. Y es como vas a entender y vas a tener conocimiento bíblico con respecto a la verdadera sabiduría y lo vas a practicar. Y el personaje que yo te recomiendo por encima de todos, para que sea sabio, es el Señor Jesucristo. Obsérvalo caminando por este mundo, realizando su ministerio. Considéralo cuando está hablando en las Escrituras. Nútrete de Él y métete con Él en oración. Habla con Él. No dejes que el sueño te domine por las mañanas. Despiértate a buena hora. Búscalo y haz esta sencilla oración. Señor, hazme sabio. No solamente para este día, sino para el resto de mi vida. Hermanos, que el Señor haya hecho uso de su palabra en esta mañana para bien de sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este inicio de devocionales pues le haya sido de mucho ánimo. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios nos permite, nos estaremos viendo aquí el día de mañana a la misma hora. Señor les bendiga.